Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchilo y estamos en un nuevo vídeo en... ¿Es posible que llegue la lanza del sacrificio? Todo esto viene a raíz de un cambio en la beta de la 4.7 a Arlequino, que básicamente han cambiado el pequeño ICD que tenía generación de partículas de medio segundo a 1,5 segundos. Ahora explico este cambio cómo afecta a Arlequino, pero sobre todo puede ser que por fin dé pie a la lanza del sacrificio. Imposible. Vamos a ver el lore y el por qué supuestamente no existe la lanza del sacrificio relacionado con la familia Lawrence, con la familia relacionada... Bueno, ya sabéis, los que sabéis el lore, que es básicamente Eula y un clasismo espectacular y algo relacionado con que las lanzas no tienen mucho que ver con el clasismo que representa la familia. Y si acaso existiese esta lanza del sacrificio, ¿a qué personajes mejoraría? ¿Alguno podría volverse roto? Sí, hay un personaje que puede romperse mucho y ser un buff directo a un equipo bastante poderoso que hace poco también nerfearon. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Y vamos a ver todo sobre la futura supuesta y quizá lanza del sacrificio. Bien, empezamos con la parte del cambio a Arlequino. Básicamente en la beta de la 4.7 se hizo un cambio al pequeño ICD de generación de partículas de Arlequino de medio segundo a 1,5 segundos. Y diremos, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Arlequino, ¿cómo puede generar partículas en este 1,5 segundos? Pues por un lado, todos los personajes pueden generar partículas conforme van pegando ataques normales y quizá esto retrasa que generes partículas después de tu elemental si tiras automáticamente elemental y luego ataques normales y te reduce un pelín, equivalente a posiblemente un 2-3% de recarga de energía en Arlequino. Esto es irrisorio, irrelevante, pero sobre todo podría llegar a afectar a una cosa, y es que Arlequino tiene una posibilidad de tirar 2 elementales seguidas. Puedes hacer la elemental, luego tirar la ulti y luego volver a meter la elemental, y entonces generas 5 partículas y 5 partículas. Es decir, Arlequino genera mucha cantidad de energía y de hecho es recomendable hacer este pequeño combo casi al final de tu rotación para generar todas estas partículas para sí misma y para el equipo. Bien, la ulti de Arlequino tiene 1,5 segundos de tiempo de casteo, es decir, la preciosa animación que estáis viendo en pantalla. Entonces, ¿este cambio afecta a eso? Pues no, porque la verdad es que entre elemental y elemental igualmente vas a tirar la ulti de 1,5. No sé cómo de preciso será el timing, yo puse un pequeño tweet donde dije quizá puede afectar ahí, tendrás que dar un básico rápidamente entre medias o alguna cosa irrisoria, pero la realidad es que si la ulti tiene 1,5 segundos, la verdad es que no afectaría para nada. ¿Por qué pudiera llegar a afectar entonces? Pues bien, se está especulando en la comunidad que esto puede dar pie a una lanza futura del sacrificio, ya que es un arma que quizá siempre los jugadores han estado han estado hablando y murmurando. Se ha estado especulando que siempre ha faltado. Pero aquí viene el por qué no existe la lanza del sacrificio y por qué podría o no llegar. Y es que lo explicaba al principio del vídeo y muchos lo sabréis, muchos otros no lo sabréis. El lore de la lanza del sacrificio es que las armas del sacrificio pertenecen a la casa Lawrence, familia de Eula, y ya sabéis que cuando vino Eula además hubo un pelín de revuelo del clasismo y no sé qué, pero luego la gente dijo, vamos a ver, son píxeles y los personajes de un anime o de una novela o de una historia ficticia, obviamente hay personalidades, hay prejuicios, hay lo mismo que hay en la vida real. Es una representación ficticia, o sea, claro que puede haber clasismo y no hay ningún problema, pero ya hubo revuelo en su momento en redes por esto. Básicamente, en la casa Lawrence se considera el ser usuario de lanza como ser pues un plebeyo, para que lo entendáis. Panza, milionista, plebeyo. Y no existe lanza del sacrificio por eso mismo, porque las armas del sacrificio pertenecen a la casa o son forjadas por la casa Lawrence. Entonces, ¿habrá parte del lore de Mondstadt de nuevo cuando vuelva este nuevo abismo en la 4.7? Hombre, pues sí, porque el nuevo abismo de la 4.7 está literalmente en la sede de los caballeros de Favonius en la biblioteca de Lisa. Entonces, cuidado con la lanza de Favonius, perdón, del sacrificio. Porque esto sí que haría que quizá no pudieses llevar lanza del sacrificio en Arlequino y coincidiría bastante, porque si no, no tendría sentido el tema de este pequeño cambio a Arlequino, que no es un nerf, tranquilos. Y por último,
Entrando en materia, ¿qué personajes mejoraría la lanza del sacrificio? Pues bien, como dije, hay uno concretamente que va a dar un salto espectacular, pero es de un equipo concretamente que siempre fue muy poderoso, pero a día de hoy está ultra desplazado en Fontaine. Y para los que mejor deducís y ya habéis visto el contenido, en estos días subí un vídeo relacionado con eso, está relacionado con el permafrost, ahora entro con ello. Pues bien, Xiangling, creo que tiene una descripción en Xiangling donde pone que no puede haber dos huevas al mismo tiempo o algo así, con lo cual un sacrificio para Xiangling con dos huevas no sería muy bueno, seguiría siendo mejor llevar un Favonius seguramente, pero Xiangling al final, perdición del dragón o armas de proporción crítica o de catch, seguiría siendo superior, con lo cual sacrificio Xiangling, meh. Xiao es un carry. Este criterio de los carries que requieren armas que le den proporción crítica y simplemente favorezcan su daño, lo voy a aplicar en más personajes, con lo cual Xiao no, y además la C1 te da 3 elementales, con Xiao no quieres 4 elementales, o sea, Xiao, meh. Zhongli no es un personaje que solo al golpear con su elemental genere partículas, las va generando poco a poco con el pilar una vez está el pilar golpeando en campo, número 1. Número 2, cuando tiras el pilar nada más tienes 4 segundos de cooldown o algo así para volver a tirar otro pilar o tirar el escudo cargado. Y quizá un Zhongli sacrificio para tirar 2 escudos no estaría mal, pero realmente con Favonius o incluso con armas de vida como el nuevo arma este que es como un bastón de curación que tiene las serpientes y el símbolo de la medicina, o la propia borla, la borla negra que te da mucha vida, ya está bien, no va a cambiar la jugabilidad de Zhongli y la lanza del sacrificio. Rosaria es un personaje que, si bien la lanza del sacrificio le podría venir bien para tirar 2 elementales en equipos de permafrost y generar más partículas, Rosaria de por sí tiene 6 segundos de cooldown en su elemental. En muchos equipos tiras 2 elementales y estás comodísimo, y en el Morgana 15, que a día de hoy es su best in slot y uno de los equipos más jugados, realmente esos 6 segundos te vienen perfecto para la misma rotación, es decir, meter una elemental extra con Rosaria incluso se cargaría un poquito la rotación. Pero quizá diría que Rosaria es el primer personaje que posiblemente pudiera mejorar o jugarse con este nuevo sacrificio. A pesar de eso, Rosaria se juega con Favonius o con armas de daño a día de hoy, así que no habría demasiado cambio. Hu Tao, mismo criterio que Xiao, es un carry y además necesita pues perdición del dragón, Homa, 2 elementales con Hu Tao es perder vida 2 veces pero no tener el doble de daño, con lo cual, descartado. Zoma quizá en crepitar desde luego no, porque tiene que ir perdición del dragón, Favonius quizá, pero en algunos equipos donde no quieras que tenga maestría por la perdición del dragón porque no va a crepitar, como por ejemplo siendo un escudo de los equipos de Scaramouche, que es una variante que se podría jugar, para tener 2 elementales y no construirle probabilidad crítica, sino construirle vida. Y recordar que el Favonius depende de tener probabilidad para que salte un crítico. Quizá Zoma podría mejorarle, pero en sub-equipos que no son su best in slot. Y Zoma está muy desplazado y no se usa, así que nada. Raiden Shoun. Resetear la elemental te da exactamente igual. Yunjin. Ahora mismo se juega con Favonius, triple defensa, sueños opulentos, con probabilidad en substat para que salte el Favonius. Quizá el sacrificio sí mejoraría a Yunjin, ya que es un personaje ahora mismo muy desplazada y no es best in slot de ningún equipo. Solo buffa ataques normales, con lo cual Yunjin quizá mejoraría un poco, pero no se vuelve rota. Y aquí aprovecho y explico el mismo ejemplo de Candace. Candace tirando 2 elementales en equipos triple vida para buffar ataques normales, en vez de llevar Favonius para buscar probabilidad, te ahorras buscar probabilidad, inviertes solo en vida porque ella bufa a más vida. Y quizá Candace y Yunjin mejorarían un poco, pero es que a día de hoy no se usan y no son buffers excelentes de ataques normales. De hecho, se han hecho testeos de Arlequino con Yunjin más Candace y es una caca. O sea, es nefasta. O sea, prefieres jugar con Furina, Kazuha, Bennett y esta clase de buffers, incluso una Yelan que te daba un daño infligido más su propio daño como sub DPS, infinitamente más que Candace y Yunjin. Pero sí mejoraría a Candace y a Yunjin. Sino es un carry de lanza, así que Sino descartado, mismo criterio que Hu Tao, que Xiao. Sino no quieres más elementales, de hecho tienes cada 2 segundos y medio. Shenhe es el personaje que podría elevar más aún los permafrost. Shenhe ahora mismo se juega con Favonius, es fácil conseguir probabilidad en equipos de permafrost, pero sobre todo tener más elementales con Shenhe te daría más cargas para bufar el daño y que incluso llegase a ser viable jugar triple ataque, porque Shenhe C1 tiene 10 segundos de cooldown en la elemental y en esos 10 primeros segundos podrías tirar 2 elementales de la C1 más una tercera elemental por la carga del sacrificio, y a los 10 segundos después de tirar el combo con Ayaka, volver a entrar y volver a tirar otra elemental, pero es que el sacrificio suele resetearse, si no recuerdo mal, es a los 16, creo. Entonces a los 16 podrías tener otra elemental más
los 5 elementales en una rotación de menos de 20 segundos, que es el cooldown de Ayaka y de Shenhe. Recordemos que Shenhe, si tiras un elemental normal, te da 5 cargas y bufa 15% daño de elementales y definitivas de tu equipo. Y si tiras la elemental cargada, te da 7 cargas y bufa 15% de daño a ataques normales y cargados de tu equipo. Entonces, si tenemos 5 elementales en 20 segundos con este nuevo sacrificio y tiramos una normal para las 5 cargas y luego 4 elementales de 7, estamos ahora mismo en un equipo de Permafrost donde por fin la cantidad de cargas sería totalmente viable, porque tienes unas 30 y pico de cargas, unas 33 creo, y esas 33 cargas, los ticks de Ayaka, recordemos que en su ulti creo que puede alcanzar entre 40 y 50 ticks con su ulti, creo que se quedan 40, no estoy seguro, dejármelo en los comentarios porque nunca los he contado, pero creo que ronda los 40 ticks. Entonces creo que por fin aquí llegaría a ser viable Shenhe triple ataque de verdad, porque si no, normalmente una rotación, si tienes C1 y tiras las 2 elementales al principio y luego la siguiente, simplemente tienes 7, 7, 14 y 5, 19, de las cuales, y esto es con C1, de las cuales sueles perder el primer elemental, primer básico, ya son 17 y no te bufa ni siquiera la mitad de la ulti, con lo que es más worth it construir a la propia Shenhe a daño, que hace más daño que el daño que bufaría las cargas de Ayaka. Y si hablamos de C0 a día de hoy, es totalmente inviable, porque si es C0, tiras una elemental normal, que son 5 cargas, de las 5 cargas pierdes 2 con el básico y la elemental de Ayaka, y solo tienes tu Ayaka con 3 cargas para 3 hits de la ulti, pero aún así la gente la sigue recomendando triple ataque mal hecho. Esto es otro tema que cuando venga Shenhe, si se confirme un rerun, lo volveremos a explicar y demás, porque es algo muy sencillo de entender. Pero el caso es que Shenhe con sacrificio podría llegar a tener 5 elementales y ser por fin viable para casi todo el mundo, principalmente C1, pero C0 podría ser también jugar la triple ataque de verdad, y sería un buff al Permafrost. Pero el problema del Permafrost, lo he explicado hace poco, es que ahora mismo no se está permitiendo jugar en Abismo y literal es un equipo súper desplazado, que hay un vídeo en el canal que estará por aquí en pantalla. Así que es un buff y un nerf, pero coincide mucho con la línea actual que está llevando el juego, así que quizá puede venir la lanza del sacrificio. Y para terminar, Chevreuse no necesita la lanza del sacrificio porque no quieres tirar 2 elementales, de hecho con la C4 tienes ya 2 elementales. Arlequino le da un poco igual, la verdad, porque es un carry, criterio de Jutao, Xiao, Sino. Y nos queda Mika y Yayao. Mika es un personaje crío que va a triple vida, pero suele llevar Favonius y lo utiliza muy bien. No creo que perder el tiempo en Mika en 2 elementales pueda ser worth it, pero habría que testear, porque quizás sí tirar 2 elementales con sacrificio, no buscar probabilidad y buscar más triple ataque directamente, o sea, triple vida, perdón, para que cure más, podría llegar a ser viable, pero Mika se usará con casco de probabilidad. Igual tiene una pasiva en la que si salta un crítico con el golpe de Mika, ganas una carga más, con lo cual realmente Mika está hecho para llevar casco de probabilidad con Favonius. Así que no sé cuánto podrá cambiar. Y Yao Yao. Yao Yao creo que es otro personaje, al igual que Shenhe, que si no tiene un conflicto con las mascotas como Xiangling, es decir, aquí no estoy seguro, dejarlo en los comentarios, si pone específicamente que no puede haber 2 conejitos de la elemental en campo, entonces meh. Pero si no lo especifica y con el sacrificio podrías tirar 2 conejitos de la elemental, que recordemos que tiene 15 de cooldown, 10 de utilización, sí te puede generar un full uptime junto con los 3 conejitos de la ulti que duran 5 segundos cada uno, y podría llegar a ser un personaje útil que quizá incluso contra un enemigo podría superar a Baizu, no por cantidad de healing, que también por los multiticks, pero no, Baizu seguiría siendo más poderoso a nivel healing, pero sí por la cantidad de hits de Dendro, que sí superaría a Baizu, Yao Yao, y esto te generaría más sinergias para poder aplicar para hacer luego reacciones, tanto de Bloom, como de Hyper Bloom, como de Aggravate, como del resto de reacciones que quieres hacer en el equipo. Entonces, Yao Yao creo que sería otro personaje que mejoraría bastante con el sacrificio, aparte de eso, ¿no? 2 conejos con la elemental te daría un full uptime que actualmente no tiene full uptime. La gente la considera muy poderosa, pero realmente solo es útil para equipos de quick swap, de cambio rápido, donde entras y sales, y puedes alternar entre la elemental del conejo, que tiene 15 de cooldown, 10 de utilización, y la ulti, que tiene 20 de cooldown, 80 de coste, que esto es muy, muy alto, y solo tienes 3 conejos de 5 segundos. O sea, la ulti la considero casi súper innecesaria. O sea, podría ser hasta al revés, y que tuvieses un conejo en la ulti de 20 de cooldown, 15 de utilización en campo, y que la elemental tire estos conejos con 3 cargas, y sería más divertida y mejor, mucho más útil. Pero bueno, el caso, Yao Yao mejoraría con el sacrificio. Así que
Si llega la lanza del sacrificio, que no lo sé, todo esto sería lo que cambiaría en Genshin Impact. ¿Qué pensáis vosotros? Dejadme en los comentarios qué personaje creéis que sí mejoraría y no lo he mencionado, aunque he mencionado a todos, pero con otro tipo de argumento o algún tipo de pensamiento distinto. De mira, quizá con el sacrificio este personaje haría tal cosa. ¿Qué pensáis del sacrificio? Si quizá no llega para nada y lo de Arlequino es otra cosa, otro plan secreto que están tramando. A lo mejor hay bufos de tener elementales infinitas en el nuevo abismo y por eso han cambiado algunos ICDs y el de Arlequino es el más notorio porque es el personaje que acaba de salir y está rotísima. ¿Quién sabe? Pero también huelo que no solo puede ser para el sacrificio, sino que puede ser para mecánicas del nuevo abismo con distintos bonos y bufos que quizás sean ahora, en vez de las tarjetas del abismo de ahora de probabilidad y daño y cosas así más sencillas, ahora habrá tarjetas de tu elemental pues tienes una carga extra o tu elemental se reduce 2 segundos y no sé, cosas raras de estas que quizá ponen en el nuevo abismo. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en el directo aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.